No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Escribía Pablo del Amo esta mañana en X que para Occidente lo más importante no es que un país sea democrático, sino que siga sus posicionamientos geopolíticos. En las relaciones internacionales los intereses geoestratégicos priman, añadía. Ningún politólogo o internacionalista serio podría ponerle ni un pero a esta afirmación del coordinador del colectivo Descifrando la Guerra. Y tampoco podría ponérselo un cuadro político con un mínimo de experiencia política, tenga la ideología que tenga. Creo que este es el punto de partida más sensato a la hora de entender lo que significan los posicionamientos políticos internacionales y mediáticos respecto a las elecciones presidenciales de ayer en Venezuela. Con todos sus defectos, en lo que respecta a la calidad de sus mecanismos demoliberales, Venezuela es un país en el que hay elecciones competitivas que muchas veces ganan los partidos y coaliciones antichavistas que, de hecho, gobiernan en 4 gobernaciones, el equivalente a las comunidades autónomas en España, y en más de 100 alcaldías de Venezuela. Si Venezuela es presentada por buena parte de la prensa occidental como una terrible dictadura, al tiempo que presenta a países como Arabia Saudí, Qatar, Marruecos o Israel como respetables socios, esto responde a lo que fríamente señalaba en su tuit Pablo del Amo. El oficialismo venezolano podía perder estas elecciones, sí, pero si somos un poco serios, no era muy probable que ocurriera. Es dudoso que Maduro hubiera asumido competir electoralmente contra una oposición unificada en torno al candidato de María Corina Machado si no tuviera buenas perspectivas electorales, teniendo en cuenta además que de Venezuela migraron más de 7 millones de ciudadanos, se presume que mayoritariamente antichavistas, que no tenían fácil votar en estas elecciones y que la situación económica ha mejorado notablemente en los últimos años, pues no era difícil deducir para cualquier observador que lo más probable era que ganara el oficialismo. Maduro gana, aunque, sin embargo, está muy lejos de los mejores resultados históricos del chavismo. Las denuncias de fraude se han convertido en un clásico en las narrativas de las derechas políticas y mediáticas y ya se usan nada menos que en los Estados Unidos. Y no olvidemos que nuestras derechas ya amagan con usarlas aquí también. La guerra cultural de la derecha es así, como no se cansa de repetir Milei, y todos sabemos que entre denunciar que Podemos quería destruir la democracia y expropiarte la Casa de la Playa, o que Pedro Sánchez es poco menos que un dictador, y decir que hay fraude electoral en España, hay un trecho bien cortito. Pero mirando con frialdad la situación, ¿alguien puede creerse que si las autoridades electorales venezolanas fueran a llevar a cabo un fraude masivo, habrían acreditado a casi 1 millar de observadores internacionales? ¿Alguien puede creerse que José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sacado de la cárcel a más opositores venezolanos que nadie, habría acudido a Venezuela si tuviera dudas sobre la limpieza del proceso? Para responder a estas preguntas, conviene dejar a un lado la ideología y confiar en el más obvio sentido común. Es innegable que en política internacional siempre ha mandado la geopolítica, pero es cierto que en los últimos tiempos se ha producido un fenómeno curioso. Al tiempo que se reducen los disimulos democráticos y vemos que en Estados Unidos puede gobernar Trump, o que la misma Unión Europea que reventaba a Tsipras avala a sus propios fascistas siempre y cuando asuman la OTAN, los brazos ideológico-mediáticos de los grandes poderes económicos llaman a tomar los Capitolios cada vez que los resultados no cumplen sus expectativas. Y esta sí es una realidad realmente peligrosa porque cada vez es menos creíble la retórica democrática y, sobre todo, tiene un recorrido más incierto frente a la aplastante lógica de la geopolítica. Es precisamente esa lógica, y no tanto su victoria electoral, la que da mejores perspectivas al oficialismo venezolano. Como ha señalado Bruno Sgarzi, citando a The Wall Street Journal, una parte del empresariado estadounidense habla con Maduro y presiona al gobierno de Biden para que levante las sanciones porque lo ven como una opción estable para la inversión. Como señala este periodista, en Venezuela
Hay en juego los negocios petroleros y de gas de compañías estadounidenses y europeas como Chevron, Eni o Repsol, así como la renegociación de los bonos de deuda venezolana por 60.000 millones de dólares comprometidos por Maduro. Esta situación da más opciones al presidente Maduro de ser reconocido como tal por Europa y Estados Unidos que el propio resultado electoral. Permítanme aventurar un augurio. En esta ocasión habrá ruido y denuncias de fraude, pero dudo que alcance el nivel de decibelios de ocasiones anteriores y dudo también que Europa y Estados Unidos se inventen a un nuevo Guaidó. Sospecho que en esta ocasión, con mayor o menor disimulo, Europa y Estados Unidos acabarán reconociendo la legitimidad del gobierno venezolano e invitarán a su oposición a que se integre más en el sistema político. Hay muchos negocios y mucha geopolítica en juego. El problema es que cada vez es más obvia la degradación del prestigio de la democracia como sistema procedimental que se asuma como mínimo común denominador para obtener el reconocimiento internacional. Esto tiene que ver con la geopolítica, sí, pero también con una derecha que se ha acostumbrado a no reconocer las elecciones cuando pierde. Hoy en La Base hablamos de las elecciones en Venezuela. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Pues aquí seguimos en La Base y vamos a seguir todo el verano, aunque hoy es mi último día, porque me voy de vacaciones. ¿Qué tal, Irene Zugaste? ¿A ti se te han acabado las vacaciones ya? Unas se van y otras regresamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues vamos a analizar un poco el contexto en el que se han dado los resultados de estas elecciones y un poco en honor también al compañero Manu Levín, que ya está por ahí de viaje, un análisis de los medios de comunicación patrios y que han comentado sobre el asunto. Ina Afino Génova, ¿qué tal tus vacaciones? Pues muy bien, contenta de volver sin embargo y vamos a hablar del Día de la Marmota Permanente en Venezuela, el guión que sigue la oposición, elecciones tras elecciones. Y bueno, te deseo unas buenas vacaciones a ti también. Procuraré disfrutarlas. Hoy vamos a hablar además con uno de los españoles con mejor información en Venezuela, Alfredo Serrano, director de CELAG y colaborador y una de las personas clave en Canal Red. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Adelante, compañera. Y Venezuela votó. 21 millones de personas estaban llamadas a las urnas ayer domingo para el acto electoral número 30 desde la llegada al poder de Hugo Chávez Frías en el año 99, si contamos elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, locales o plebiscitos constituyentes que se han celebrado desde entonces. Estos comicios, los de ayer, determinaban quién sería el titular del Ejecutivo venezolano para el sexenio 2024-2030. El resultado, con el 80% escrutado, es claro. La victoria es para el presidente Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos, 5.150.000 según el Consejo Nacional Electoral. El analista Ociel Ali López decía hace pocos días que lo importante no es lo que pasara el 28 de julio, sino lo que está pasando el día después, hoy, el 29 de julio. Y lo que vendrá después, porque de Washington a Caracas, de la Plaza de Colón en Madrid a las redacciones de las secciones de internacional de muchos medios de comunicación, hay una reacción que se niega a aceptar el resultado electoral de la pasada noche en Venezuela. Así es, el movimiento de la oposición antichavista no asume su derrota y desde mucho antes de conocerse el primer boletín de resultados ya vio toda una operativa de titulares, de redes sociales, de opinadores, de encuestas de dudosa fiabilidad y de estrategias de desinformación que se activaban para ponerse manos a la obra en caso de derrota, como así ha sido. Y es que el principal rival de Maduro, Edmundo González Urrutia, se hacía con el 44,2% del voto y los números pues no le dan, pero vamos a hacer, si les parece, un recordatorio de en qué contexto ha votado el pueblo venezolano en estas elecciones. Pues vamos allá, Ina. Primer dato. En estas elecciones concurrían 10 candidaturas, 10 aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, la del actual presidente Nicolás Maduro y otros 9 nombres más. Entre ellos, varios de los abanderados de la oposición al oficialismo, aunque el principal era el diplomático Edmundo González Urrutia, que era el candidato designado por María Corina Machado, que se presentaba con la Plataforma Unitaria, una coalición que reunía a diversas tendencias opositoras. Recordemos que María Corina Machado, la antichavista más a la derecha y con más apoyos internacionales, no pudo inscribirse al estar inhabilitada por ejercer cargos públicos por 15 años debido a una condena por delitos administrativos por
errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio, una inhabilitación que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia del país. Bueno, difícil en todo caso decir que son unas elecciones sin alternativas. Los y las venezolanas tenían donde elegir, aunque el voto no era obligatorio, ha participado el 59% del electorado llamado a votar, es decir, una participación aproximadamente 10 puntos superior a la de los comicios anteriores, donde la oposición llamó a sus potenciales votantes a la abstención. Y ahí el segundo dato. En Venezuela el sufragio no es obligatorio, como ha dicho Ina, y como nos recuerda Alfredo Serrano, hay aproximadamente un 20% de abstención fija, estructural, en todos los comicios. Así que si tenemos en cuenta que en 2018 votó el 46% de la población porque la oposición pidió que no se acudiera a votar, pues parece claro que esta oposición al chavismo está desmovilizada o fracturada. 8 millones de venezolanos y venezolanas no residen ya en el país y apenas se han movilizado a las urnas. Y quizá aquí en Madrid hay unos cuantos, en el barrio de Salamanca, que piensan que contra el chavismo se vive mejor, ¿no? Por cierto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó el pasado 20 de junio a los 10 candidatos presidenciales a la firma de un acuerdo para aceptar los resultados de estas elecciones. Un encuentro al que acudieron 8 aspirantes, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, mientras que otros 2 se negaron a participar. Adivinen quién era uno de los que no quiso participar. Efectivamente, el candidato de Corina Machado, Edmundo González. Edmundo González, que no firmó, pues por si acaso, ¿no? Pero el hecho es que el sistema de votación de Venezuela está totalmente automatizado y puede ser auditado en todas sus fases. De hecho, en 2004 Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto. Actualmente se vota con la cédula de identidad, la autenticación biométrica del elector o la electora, que es lo que llaman ellos la huella, y luego se activa la máquina de votación, donde se selecciona el candidato que se prefiere. Después la máquina incluso te emite un resguardo, un comprobante que se introduce en una caja con el resto de comprobantes. Después hay una fase de escrutinio pública y abierta en cada mesa electoral y posteriormente puede haber también una verificación ciudadana en el recinto electoral en el que se cuentan los votos uno a uno frente a todas aquellas personas que deseen estar presentes. No obstante, algunos ya decían que había fraude, pero lo decían el 27, el 26, el 25... Y voy con el tercer dato que tiene que ver con lo anterior. La situación en Venezuela es muy diferente a la de las últimas elecciones del anterior sexenio. Tras el fracaso de la Operación Guaidó en 2021 y aunque Venezuela dejara de estar de moda en las portadas españolas a partir de entonces, pues se han producido algunos cambios fundamentales para comprender los resultados de hoy. No sin dificultades, el país inició un proceso de apertura económica, lo que algunos analizan o llaman una suerte de wannabe de modelo chino. Luego Ina nos dará más datos. Y aunque el oficialismo se desgasta, la oposición lo hace en mucha mayor medida y ya han visto quemarse en los últimos años a toda su primera plana. Recuerden pues a los Capriles, los Guaidó que se autoproclamaban presidentes, los Leopoldo López, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni las guarimbas, ni la abstención activa, ni la absoluta entrega a la derecha internacional han servido. Y en las urnas, y en unas elecciones al uso, como estas, pues oye, lo que decía Ina, que no les dan los números. Capriles llegó en su día a movilizar 7 millones de votos en 2013, pero eso está muy lejos ya de los 4.400.000 que ha cosechado Urrutia ayer. Pero eso no ha impedido, sin embargo, que muchos medios de comunicación, analistas y expertos internacionales, los llamados venezolanólogos de ocasión, como les llama Arantxa Tirado, lleven semanas arengando su profecía autocumplida. Un guión preescrito en el que ocurriera lo que ocurriera, siempre iban a tener razón. Si ganaban, éxito democrático. Si perdían, fraude, dictadura, ultraje. Pese incluso a la masiva presencia de observadores internacionales que estos días han comprobado la transparencia del proceso electoral. Ahí lo tienes, Pablo. Cuarto dato. El 17 de octubre de 2023, el oficialismo venezolano y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo político que fue mediado por Noruega y celebrado por Estados Unidos sobre las garantías democráticas en el país. Y de hecho, estas elecciones destacaban también por el acompañamiento electoral masivo de diferentes misiones internacionales, entre ellas, pues, por ejemplo, Naciones Unidas o el Centro Carter, que es una organización estadounidense fundada por el expresidente Jimmy Carter, poquito sospechosa de alentar el chavismo, también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, la Unión Africana, el CARICOM y gobiernos vecinos como el de Brasil o el de Colombia. Y también había acreditadas más de 1.000 acompañantes electorales de más de 110 países. Interesante, por cierto, esta idea, que se usa la palabra acompañante electoral y no observador o observadora electoral por la connotación colonial, ¿no?, de esta idea de supervisión desde el norte global. Quien no estaba, eso sí, era la Unión Europea, cuya invitación fue revocada por el organismo electoral después de que el bloque europeo anunciara nuevas sanciones en contra de funcionarios públicos
públicos de Caracas. En realidad es darle a la Unión Europea un poco de su propia medicina, ¿no? Para ser observador internacional en estos comicios había que seguir un procedimiento muy simple, solicitar una visa de cortesía que te aprobase el Consejo Nacional Electoral, el Centro Nacional Electoral, ya que se requiere un permiso electoral especial. Que es el que tienen, como decíamos, las más de 1.000 personas acreditadas, pero que no tenían ninguno de los 10 miembros del Partido Popular que se embarcaron en un vuelo de Iberia como turistas al uso para acompañar a María Corina Machado durante los comicios y que vieron su entrada denegada pues, al llegar a Caracas. No siempre hay visa para un sueño. A ellos no les gustan los menas y en Venezuela no les gustan los penas, los peperos expulsados no autorizados. Esperemos que al menos volarán en business porque vaya palizón de viaje. Y el caso es que además al final se supo que conocían, por supuesto, que no iban a poder acceder al país, pero igualmente volaron pues, para organizar ese numerito preelectoral al que la oposición antichavista necesitaba. Y es que el apoyo desde España a María Corina Machado y a su candidato pues no ha cesado, así que no se preocupen porque en nuestro país los medios, tanto de derechas como la progresía mediática, no han dejado de hacer campaña en las últimas semanas para la oposición antichavista con mucho ahínco. Ellos sin olvidarnos también pues de los tours de ocasión, de expresidentes españoles y latinoamericanos, algunos dudosamente demócratas, por cierto, y de la derecha española, del PP y de Vox. Pero volviendo a los medios, vamos a ver algunos ejemplos previos a los resultados electorales. Por ejemplo, El País. Perfil de Edmundo González. Edmundo González Urrutia, el hombre consenso. Parco, tímido, metódico, amable, disciplinado, algo impaciente. El llamado a poner fin al chavismo después de 25 años es un socialcristiano de modales moderados que nunca ha buscado poder ni protagonismo. Le gusta comer bien, le gusta mucho la música, los Beatles, Celine Dion. Aunque no lo quisiera, aunque no lo haya buscado, la esperanza de una parte del país que quiere un cambio recae sobre sus hombros. El país. Y por si fuera poco, El País apostilla. El joven embajador Urrutia fue uno de los responsables del regreso de Felipe González a España a mediados de los 70, en los inicios de la transición española. Menudo favor que nos hizo Edmundo. Pero ojo, cuidado, que El País y sus perfiles de los candidatos todavía pueden mejorar un poquito más. Reducción del Estado y admiración por Thatcher. ¿Cuál es el perfil ideológico de María Corina Machado? La dirigente opositora que lidera el intento de sacar del poder al chavismo ha sido calificada de liberal pragmática. En lo social se inclina a favor del matrimonio igualitario, aunque es contraria al aborto, salvo en casos de violación. Ah, bueno, Ina, pues entonces me quedo mucho más tranquila. ¿Dónde va a parar? Una progre. Liberalismo pragmático. ¿Privatizar PDVSA? Liberalismo pragmático. ¿Endeudarse con el Fondo Monetario Internacional? Liberalismo pragmático. ¿Que te apoye Milei o Elon Musk? Pues liberalismo pragmático, ¿no? Cabildeo en Estados Unidos, promoción de sanciones económicas contra tu propio país, alentar guarimbas. Liberalismo pragmático. Pedirle al genocida Netanyahu que intervenga en Venezuela, como hizo Machado en 2018. Liberalismo pragmático. Por cierto, como informábamos en Diario Red hace un par de días, María Corina Machado usa los mismos testaferros panameños que el marido de la alcaldesa de Marbella, valiéndose de una offshore que está acusada de participar en operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Liberalismo pragmático. Pragmatísimo. El caso es que esta información, que la publicamos desde este medio, pues no le sentó nada bien a Jason Armando Cabrera, que es el coordinador de la organización fascista y paramilitar Tercios Cívicos aquí en España y secretario político del partido de Corina Machado en Madrid, que tras la publicación de este entramado offshore amenazó al colaborador de Canal Red, Pablo Echenique, con cerrarle la boca para siempre. Pues mucha suerte, Jason, porque ya te digo yo que silenciar a Pablo Echenique no es nada fácil. En fin, amenazas aparte, ¿qué nos han traído hoy los medios para informar con rigor español sobre las elecciones venezolanas? Bueno, pues como decíamos antes, con permiso del compañero Manu Levín, que disfrutaría mucho haciendo hoy esta sección, los ejemplos son tantos que sería complicado enumerarlos todos. Pero vamos con nuestra televisión pública, la televisión española. Maduro se atribuye la victoria de las elecciones presidenciales. Un titular nada sesgado, ¿verdad? Podrían decir que gana las elecciones o que los votos de los y las venezolanas le atribuyen, eso sí, la victoria a Maduro. Pero según Televisión Española, se le atribuye él mismo. Otro titular, esta vez el editorial del Español. Aceptar el resultado de Maduro sin verificarlo es avalar su dictadura. Cabeceras como esta se repiten hoy en todos los medios internacionales, así que tampoco han sido muy originales. Una dictadura con 10 candidatos electorales, misiones internacionales de observación y todos los medios
expertos fiscalizando cada paso. Otra cobertura digna de mención ha sido hoy la de la cadena SER. Fijaos, la advertencia de un experto tras la victoria de Maduro. Cerca del 30% ha reconocido que emigrarían. El experto en historia contemporánea de la Fundación Alternativas, mira tú por dónde, afirma que las consecuencias de esta victoria podrían ser fatales para el país sudamericano en términos migratorios. Un poquito de pánico postelectoral made in Grupo Prisa. En Espejo Público de Antena 3, sin embargo, ha ocurrido esto esta mañana con el analista venezolano David Paravicini. Dale, Rocío. Buenos días. Bueno, yo lamento realmente la forma en que el canal suyo y su programa están enfocando la noticia, porque ustedes no están dando una noticia, ustedes están formando parte de una campaña de desinformación y se suman a los intentos una y otra vez fracasados de la oposición venezolana de tratar de participar en los procesos electorales, ganar los procesos y aceptar los resultados electorales. Bueno, la oposición David, en Venezuela, dígame. Sí, no, yo simplemente le digo, nosotros como medio de comunicación y como programa de televisión lo que hemos hecho es dar el dato objetivo, y es que ahora mismo el régimen de Nicolás Maduro se declara ganador de las elecciones con el 51% de los votos frente al 44%, y el resto son opiniones de la mesa. Lo digo por... ¿Cuál es el nombre? Nosotros no estamos entrando en ningún complot, simplemente contamos los hechos que hay y luego el resto son opiniones. Dígame, escúcheme, ¿cuál es su nombre? Perdón, disculpe, Yo ¿cuál soy es su Lorena nombre? García. Lorena. Mire, Lorena, usted la información la ha dado y es totalmente sesgada. Usted no ha dado una información como periodista. Usted ha dicho cosas falsas. Por ejemplo, dice que el presidente Nicolás Maduro da los resultados. El presidente Nicolás Maduro no da los resultados. Los da el Consejo Nacional Electoral. Después de un proceso de votación que duró todo el día de ayer, en más de 30.000 mesas donde la gente fluyó y fue y depositó su voto. Después es inviolable el proceso electoral. No se pueden forjar las actas. Las actas, o sea, cada acta de cada mesa de votación, una copia se la lleva el testigo. Y en todas las mesas, según dice la gente de la oposición, que participaron en las mesas, y cada uno tiene sus actas. Si tienen nada más el 30 o el 40%, es un problema que tienen con sus propios testigos. No. Pues les ha quedado clarito en Espejo Público. Vamos a terminar con un clásico. Europa Press Internacional. Leopoldo López y Juan Guaidó denuncian fraude electoral tras la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. Creo que esta película yo ya la he visto unas cuantas veces, ¿no? Pues sí, porque siguen siendo los mismos, los que deciden qué es y qué no es democracia, qué es y qué no es dictadura, o qué países deben o no ser sancionados y aislados internacionalmente. Por eso, los próximos días van a ser determinantes en Venezuela. Maduro asume un nuevo mandato en el que no solo deberá consolidar las buenas tendencias macroeconómicas, sino trabajar el necesario ensanchamiento de su base social y de legitimidad interna. Pero todo ello deberá hacerlo frente a lo que parece que volverá a ser una amenaza de crisis institucional, de insurrección, de una oposición que buscará en Europa y en las extremas derechas internacionales la legitimidad que no le ha dado, otra vez más, el pueblo de Venezuela. Seguiremos atentos. Gracias. Zugas. De las 28 veces que nosotros hemos ganado, de esas 30 elecciones, la oposición en la mayoría ha salido a gritar fraude, sin prueba, nunca ha presentado una prueba. Así que no nos sorprende para nada que, viéndose perdidos como están, la derecha envenenada de fascismo en Venezuela salga a gritar fraude y sus cómplices. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Rocío. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, Venezuela está viviendo un nuevo Día de la Marmota y junto con Venezuela lo estamos viviendo todos aquellos que venimos siguiendo los procesos electorales venezolanos desde hace años, que por cierto han sido más de 30 en menos de 3 décadas, nunca viene mal recordarlo. Desde los años 2000 el guión se repite sin sufrir prácticamente alteraciones paso a paso. Primero se presenta el chavismo contra una fuerza opositora que se la pasa peleando entre ella la mayor parte del tiempo, pero que se une circunstancialmente para derrotar
derrocar al régimen. Segundo, esa fuerza opositora unitaria, representada tradicionalmente por familias oligárquicas, arranca con el desconocimiento preventivo. Eso cuando participan de las elecciones, porque en 2018, por ejemplo, pasaron de ese proceso olímpicamente, inclinándose por una sucesión de intentonas golpistas. Pero sigamos, ¿qué es el desconocimiento preventivo? Alertar lo más alto que se pueda, desde mucho antes del día de la votación, de que cualquier resultado que no les favorezca a ellos va a ser fraudulento. Efectivamente. Tercero, ese estado de opinión, el de fraude electoral, siempre y cuando las elecciones no deriven en el quítate tú pa' ponerme yo, viene alentado por la inestimable ayuda de los medios de comunicación, tertulianos que ayer eran expertos en trincheras en Ucrania, anteayer en COVID-19 y hoy en la revolución bolivariana, como este señor que veis en pantalla, y bueno, también por la aplastante mayoría del establishment político internacional, porque Venezuela no es cualquier país, hablamos de las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Cuarto, cuando las autoridades electorales venezolanas anuncian la victoria del chavismo, se inaugura oficialmente el proceso de desconocimiento de los resultados. En este caso, ya no preventivo. Y ahora mismo estamos en ese punto del libreto. Lo vivimos ya en 2013 cuando ganó Nicolás Maduro y la respuesta de la oposición fueron las guarimbas. Lo vivimos en 2018 cuando la oposición no se presentó, como apuntaste ya, Ina, y lo estamos viviendo en estas horas cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro con más de 5 millones de votos frente a los casi 4,5 millones de Edmundo González. Otra vez la misma canción. Otra vez, y lo que suceda a partir de ahora depende de varios factores, porque el siguiente paso de la oposición viene a ser el llamado a la calle y más calle, como siempre. Y todo ese calentamiento previo sirvió de abono para ello. Cuando Nicolás Maduro hablaba de la posibilidad de que en Venezuela caiga en un baño de sangre, según cuál fue el resultado de los comicios, medios de información y ciertos políticos, algunos de ellos de izquierdas, no desaprovecharon la oportunidad para indignarse frente a lo que interpretaron como una amenaza de guerra civil en caso de una derrota de Maduro. Permitidme dudar de que esos medios de información o esos líderes latinoamericanos desconocieran el historial de la oposición venezolana y sus protestas y, por tanto, no hayan logrado comprender que a lo que se refería Maduro era precisamente a una eventual repetición del escenario de las guarimbas de 2014, en el que al menos 44 venezolanos murieron y más de 800 resultaron heridos. Por eso arrancamos hablando del Día de la Marmota, porque sabíamos de antemano cómo se iban a desarrollar los hechos, que las elecciones se iban a utilizar para detonar una protesta. Ahora, la posibilidad de un escenario como el de la violencia callejera de 2014 o el de un gobierno paralelo de 2019 dependerá de lo envalentonadas que se sientan estas fuerzas opositoras. Adivinen de quién depende el grado de valentía a la 1, a las 2 y a las 3. En las próximas horas van a ser importantes los pronunciamientos de los observadores internacionales importantes que han estado en el terreno, la misión del Centro Carter, que anunció que daría su evaluación mañana, los informes de la misión de la ONU que solicitó Brasil, lo que diga el Brasil de Lula da Silva como una suerte de árbitro de la izquierda latinoamericana, lo que digan Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y obviamente lo que digan Estados Unidos. Estados Unidos ya se pronunció con cierta cautela. Primero, la vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, escribió en su cuenta en X algo mucho más tibio que Mauricio Macri o que Gabriel Boric. Decía Harris que Estados Unidos apoyaba al pueblo venezolano, que había que respetar su voluntad y que Estados Unidos continuaría trabajando por un futuro más democrático y próspero para el pueblo de Venezuela. Vaya. Y luego, en un aparente intento de esclarecer lo dicho por Harris, salió Anthony Blinken a decir que a Estados Unidos le preocupa que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral no reflejen la voluntad del pueblo venezolano y que la comunidad internacional responderá a la altura de las circunstancias. Vamos, que no hay apoyo a Maduro, pero tampoco están hablando de fraude ni de elecciones robadas, tal y como hemos visto que hacen ya algunos medios tertulianos e influencers. Ojo con estas reacciones porque esto tiene su importancia. Ojo con esas reacciones, unas reacciones que llegan unas semanas después de que Nicolás Maduro anunciara que había restablecido sus contactos con Estados Unidos tras un congelamiento temporal de los mismos. Dependerá lo que vaya a hacer o decir Estados Unidos de lo que hayan acordado en esas negociaciones. Muy probablemente hay que tener en cuenta que el momento geopolítico de hoy es muy diferente al de hace unos años. Washington necesita garantizarse el acceso a los recursos de Venezuela
Venezuela, país al que tiene al lado, y desde 2022, desde los primeros meses de la invasión de Ucrania, ha llegado a levantar algunas sanciones a la industria petrolera venezolana. Sin ir más lejos, la petrolera Chevron ya está operando allí. ¿Van ahora a sumarse al esfuerzo de la oposición por descarrilar las elecciones cuando hay un diálogo establecido con Maduro y la oposición es prácticamente la misma que fracasó en todos y cada uno de los intentos golpistas? Lo vamos a ver. Lo que está claro es que María Corina Machado hará todo lo posible para lograrlo. La que va dando discursos mientras el candidato presidencial, Edmundo González, está al lado calladito y asintiendo, dijo inmediatamente después de conocerse los primeros datos sobre los resultados que González ganó con el 70% de los votos contra los supuestos 30% de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Felicitaciones, Edmundo. Decía Josep Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Francamente, parece falso ese número, por más que diga María Corina Machado, que es la verdad. Si apuntas a una diferencia de 40 puntos nada menos, la tendrás que demostrar de alguna manera, como bien apuntaba esta noche nuestro columnista Bruno Sgarcini en X. Y si analizamos los números presentados por el Consejo Nacional Electoral, tampoco es que parezcan nada extraordinarios. Si uno siguiera las elecciones anteriores, en estas comprobaría que la tendencia, en cierta forma, se repite. Un índice de abstención bastante alto y un piso tradicional de entre 5 y 6 millones de votos para el chavismo, que es su base. En 2013, después de la muerte de Chávez y con toda la herencia chavista, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 7,5 millones de votos y una ventaja de unos escasos 200.000 votos sobre Enrique Capriles. En las regionales de 2017, la coalición gubernamental tuvo 5,8 millones de votos. En 2018, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 6 millones de votos y una abstención del 54%. Si bien su piso de roca, como suele decirse, se ha ido erosionando, resulta difícil de creer que lo ha hecho hasta los niveles enunciados por María Corina Machado. Sobre todo porque, como bien apuntábamos aquí, en estos años se ha producido un cambio radical en el padrón electoral que no parece favorecer a la oposición. Según datos de la ACNUR, unos 7,7 millones de venezolanos salieron del país. ¿Cuál es la posibilidad de que salieran justamente los que votan al chavismo y no a la oposición? También para analizar estos resultados hay que tener en cuenta los cambios en materia económica y social de los últimos años, ¿verdad? Unos cambios que difícilmente lleven a la gente que se quedó en Venezuela durante todos estos años a castigar a Maduro con su voto. Bueno, la frase Venezuela se arregló se convirtió en una suerte de lugar común que presenta unos datos muy reales, aunque esconde unas realidades que a los progresistas no nos gustaría reconocer por lo general. ¿Cuáles son esos datos reales? Pues que la hiperinflación que definía el día a día del país hace tan solo unos años quedó lejos. La tasa mensual de inflación de Venezuela en marzo de 2024 se ubicó en 1,4%, la más baja en una década. En 2022, el banco suizo Credit Suisse proyectó un crecimiento de hasta el 20% del PIB. Para este año, 2024, el FMI le proyecta a Venezuela el mayor crecimiento de la región. Y paralelamente con esto, se experimenta una sensación de seguridad pública inédita para ese país en los últimos tiempos, también en cierta forma debido al fenómeno migratorio. Son todo datos que presentó Maduro en campaña y que están destinados a sumar votos más que a restar. Otra cuestión es cómo se han logrado esos índices económicos. Claro, se han logrado mediante un programa de liberalización económica y una dolarización de facto que básicamente erosiona los cimientos de un gobierno que dice ser de izquierdas. La investidura del presidente de Venezuela está prevista para el 10 de enero. ¿Qué cabe esperar que ocurra en este tiempo? Ahora la tendencia que parece coger fuerza es que se le va a solicitar a Venezuela, al Consejo Nacional Electoral, una auditoría mesa por mesa en un reclamo de mayor transparencia. Esto en principio, bueno, no es nada malo en principio, pero ya tenemos experiencias con las auditorías de los votos, como la de Bolivia de 2019, donde el ente encargado de revisar independientemente los resultados, la OEA,
terminó avalando un golpe de Estado en toda regla con víctimas mortales incluidas. Ese proceso se desarrollará paralelamente con un importante media fair que ya comenzó antes de las elecciones, una guerra psicológica en la que desde hace semanas ya estaba instalada la tesis de que la oposición no puede perder y Maduro no puede ganar. Elon Musk pidiendo el voto a favor de María Corina Machado, el mismo Elon Musk que le dijo a Evo Morales hace unos añitos que harían golpes donde les diera la gana. El expresidente argentino Mauricio Macri felicitando a Edmundo González antes de que salieran los resultados oficiales, o Gabriel Boric no creyéndose los resultados oficiales como no podía ser de otra manera. Y medios de información destacándolo en sus titulares. Vaya, como dijo Inega, el de los chicos del maíz, Gabriel Boric superando a Josep Borrell por la derecha. Ahora todo esto se multiplicará para seguir reforzando ese estado de opinión y darán igual las fotos del cierre de campaña del chavismo y toda una serie de datos innegables que acabamos de enumerar. La dirección de todo ese dispositivo obviamente no está en Venezuela, sino que dependerá de organismos estadounidenses, del Comando Sur, de los medios afines y de los gigantes tecnológicos que regulan los algoritmos y deciden qué tipo de información mostrar u ocultar. Veremos si hay voluntad allí de repetir los escenarios que tantas veces hemos visto en Venezuela en las últimas décadas. Nunca han podido llevarlos a cabo porque, entre otras cosas, el ejército venezolano siempre se ha mantenido del lado del gobierno y porque el chavismo sigue contando aparentemente con sus 5 millones de simpatizantes. Pero nada de eso indica que dejen de intentarlo. Y con el currículum de María Corina Machado, que incluye llamadas a la intervención militar en su propio país y apoyos al gobierno de Narnia de Juan Guaidó, es una salida más bien pacífica a la situación, pinta incierta, porque sí hay sectores evidentemente descontentos a los que va a ser fácil convencer de que peleen en las calles como ha sucedido en otras ocasiones. Gracias, compañera. Una vez al año, los ojos de la nación miran hacia esta pequeña aldea del oeste de Pensilvania para ver trabajar a un maestro. El maestro, Phil de Ponzontoni, el meteorólogo más famoso del mundo, la marmota, quien, según la leyenda, puede predecir la llegada de la primavera. Saben, es la misma rutina cada año. Ese hombre llama a la puerta, sacan al pequeño roedor, le hablan, el roedor les contesta y ellos nos dicen qué va a pasar. Hoy nos acompaña Alfredo Serrano, director de CELAC Data. Alfredo, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en Canal Red y con La Base. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, te quiero preguntar por el comportamiento de la oposición venezolana. ¿Auguras que en esta ocasión el comportamiento va a ser igual que el de otras veces? ¿Denuncia de fraude, escándalo, construir un nuevo Guaidó? ¿O piensas que en esta ocasión la derecha venezolana se puede comportar de otra manera? Yo creo que estamos en un contexto diferente. Creo que va a haber un ruido intenso por parte de un sector, el más antidemocrático de la oposición venezolana, que tenía escrito a priori el libreto de respuesta en la noche electoral y en los días siguientes. Yo creo que tenían los comunicados incluso escritos previamente. No iban a querer nada de lo que saliera. De hecho, cuando los números los miras, Pablo, en perspectiva, y estaba haciendo las cuentas, el chavismo lograría un resultado parecido a lo que es su piso, el valor más bajo que ha tenido en las elecciones anteriores, un poquito más de las elecciones del 2018 y un poquito más que se entiende en gran medida porque no había en el 18 oposición participando y ahora era una elección más disputada y por lo tanto seguramente ese poco más explica, pero el valor es muy parecido y la oposición también ha logrado un valor un poquito menos que lo que obtuviera ya por el 2013, teniendo en cuenta que hay una parte significativa opositora que ya no está dentro del país y no se ha inscrito para votar en el exterior. Pongo este paréntesis para un poco razonar un poco las cifras que relativamente serían razonables, insisto, en perspectiva. Dicho lo cual, yo creo que hay otra parte de la oposición internacional y nacional que creo que va a hacer mucho menos ruido. Me parece que hay un contexto distinto. Por ejemplo, parte de las grandes empresas transnacionales, estoy convencido
de que no van a reactivar en contra por esta situación político-electoral de ninguna de las maneras. Creo que incluso las declaraciones a priori de algunos actores internacionales, desde la actual candidata demócrata Kamala Harris, el propio Borrell en la Unión Europea, si bien no van a aplaudir ni van a reconocer los resultados en primera instancia, han sido más suaves a la hora de plantear una cuestión de esperar a los resultados, esperar a las auditorías. Creo que es posible que después del ridículo que hicieron en el 18, con inclusive poniendo a Guaidó como presidente interino reconocido por muy poca gente a nivel mundial, creo que no cometerán ese error. De hecho, parte de la oposición, y es importante decirlo, ya está reconociendo los resultados electorales. Hay que decir que no solo fue el candidato de María Corina Machado el opositor, había otros candidatos que tenían importancia. De hecho, uno de ellos es parte de una alianza histórica en Venezuela como es Acción Democrática y COPEI. Parece que ha salido hace pocos minutos a reconocer los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que lo que hay que esperar es a las auditorías correspondientes, como pasa en todo proceso electoral, a esperar que se escrute el 20% restante, que es lo correcto, son resultados provisionales, pero tengo la impresión de que va a haber solo el ruido de un sector más minoritario que ya estaba dispuesto a hacer este tipo de performance previamente. De hecho, llamó la atención poderosamente que antes de los resultados electorales, personajes como el expresidente argentino Mauricio Macri o la canciller argentina en funciones, Mondino, el propio presidente Javier Milei, ya salieron a cantar fraude sin todavía un resultado del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Zugasti. Hola Alfredo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Mirando un poco hacia el norte, yo te quería preguntar cómo valoras tú o cómo analizas el comportamiento tanto de Estados Unidos como de Europa frente a estas elecciones y sobre todo a los resultados. Hasta el momento han sido cautos. Eso no significa que tengamos una sorpresa en el cortísimo plazo. Yo creo que además hay algo que tampoco se ha dicho, pero este proceso electoral venía con un nivel de auditorías, creo que eran 16 instancias de auditorías, creo que 13 eran previas a la cita electoral, firmada por todos los representantes de los partidos políticos, avalado en un gran acuerdo internacional, que es el que se tiene lugar en Barbados, con la participación de prácticamente muchos países, entre ellos la Unión Europea, con Noruega a la cabeza, México, Estados Unidos y las dos fuerzas principales en el país. Hay que esperar. Yo quiero aclarar también y hacer mucho énfasis en que está el panel de expertos de Naciones Unidas, que el panel de expertos para lo que es el acompañamiento electoral. Hay que esperar. Todo proceso electoral suelen emitir un informe hasta el momento, lo que habían planteado hasta el día de la cita electoral y durante la jornada electoral, sin ningún tipo de sobresalto o irregularidad notable. También hay que rescatar que está el Centro Carter como otra instancia no marxista, leninista ni chavista que está siendo parte del acompañamiento electoral. Se ha hecho mucho hincapié en que se retiraron la misión electoral de la Unión Europea, pero es entendible porque la Unión Europea siguió de manera seguidista y subordinada y sumisa a la política exterior de los Estados Unidos y reimpuso sanciones a Venezuela, lo cual es entendible que no le quieras invitar a tu casa después de haberte puesto otra vez sanciones, pero sí hay comunidad internacional que está haciendo el acompañamiento, la Unión Africana, CELAC, CARICOM, Centro Carter, panel de expertos de Naciones Unidas, que yo creo que habría que aguardar con cautela y con cierta responsabilidad democrática cuáles son sus informes. Definitivo, hasta el momento no hay ninguna prueba. De hecho, es otro de los aspectos que llama poderosamente la atención. Hay un canto de sirena de fraude sin ningún tipo de prueba al respecto. No, de hecho, cuando uno vota en un sistema electrónico le dan una papeleta de control al ciudadano, a la ciudadana, y durante la jornada electoral nadie dijo que la papeleta que fue emitida fue diferente al voto suyo voluntariamente. Por ahora, insisto, yo sigo siendo muy cuidadoso, pero sí pareciera que hay ganas de unos. Y hay que ver los otros porque los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de Europa en Venezuela, después de lo que ocurrió en el 2018, con la crisis internacional que tenemos, yo creo que esperarán un poco más de apresurarse, más allá de los Trumps de la vida, que seguramente sabemos lo que van a decir. Ina.
¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por estar aquí. Estábamos comentando ahora en esta última sección algo sobre las reformas liberalizadoras de Maduro, que por un lado está claro que estaban destinadas a insuflarle algo de oxígeno a esa economía ahogada por las sanciones, pero por otro lado también socava, ¿no?, los cimientos de un gobierno que dice ser de izquierdas. Te quiero ir a preguntar cómo va a ser este nuevo gobierno de Maduro en términos económicos, si va a ser más liberal, qué va a pasar con las misiones vivienda, con las misiones salud, etcétera, etcétera, todo eso que definió el chavismo, ¿no?, en todos estos años. Yo creo que en el 2018 quizás también tiene que ver algo esa puja, esa disputa fortísima a nivel global. También estaba en discusión cuál era el modelo económico de la revolución bolivariana hacia adelante. Yo creo que estaba en ese momento, había una discusión en todos los planos, en los sectores estratégicos, dónde poner mayor énfasis, cuál es el proceso de acumulación, de redistribución. Me parece que eso en estos 5 años ha quedado relativamente definido. No digo que no vaya a haber siempre disputas y dimes y diretes, porque debe haberlo al interior de cualquier fuerza política grande, de cuál deben ser los rumbos de un modelo económico, pero yo creo que hoy está más definido, y en esa definición tiene una participación importantísima la iniciativa privada, y por eso hacía esta nota a pie de página de que no creo que haya una respuesta con tanta animadversión y agresión por parte de muchas transnacionales que están participando de la vida económica, haciendo importantes negocios en muchos sectores importantes, no solo el tema de recursos naturales, sino también, me atrevo a decir, que en el sector turismo y en algunos otros más. Yo creo que eso no está hoy en día en duda por parte de la dirección de la revolución bolivariana, y me parece que es un modelo más complejo, un poco muy híbrido, que habría que explicarlo como con muchas aristas. Yo creo que tiene una política social innegociable a través de sus bonos y de sus misiones, que eso pareciera que no está en tela de juicio y se ha ido ampliando incluso en épocas críticas. Por lo tanto, ahí sería bienestarista, si lo queréis decir en términos muy europeos, aunque no es exactamente lo mismo. Y es cierto que tiene más cabida hoy en día la iniciativa privada de la que podría tener hace quizás 10, 15 años. Yo creo que esa mezcla de fuertemente políticas sociales con una iniciativa privada infinitamente más presente y vigente en algunas áreas, y esto para mí es fundamental, es un rasgo distintivo de la revolución bolivariana y de otros procesos, sin renunciar un ápice a la soberanía nacional en un sentido estricto del término. Yo creo que son como rasgos nuevos, o de este último lustro, que yo creo que está muy definido, y por eso me atrevo a decir que parte de la comunidad internacional, parte de las transnacionales, parte de los poderes económicos internacionales están un poco más satisfechos y tienen una relación mucho más virtuosa con el actual proceso económico venezolano, que no es cualquiera por sus fuertes reservas en recursos naturales y por su importancia, y también porque está cerca del área geoestratégica, geopolítica de Estados Unidos, y no es menor la cuestión esta de cara a las relaciones bilaterales de petróleo que tiene, incluso en regiones donde depende inclusive del crudo venezolano fuertemente. Alfredo, tú conoces muy bien el sistema electoral de Venezuela, tiene muchos sistemas de control, hasta 16 sistemas de control, pero se está poniendo énfasis en estas horas, lo ha hecho el ministro Álvarez, lo ha hecho Josep Borrell, en la entrega de las actas de todas las mesas. ¿Cómo es la labor que hacen las misiones de observación electoral internacional? Se habla mucho de la Fundación Jimmy Carter estadounidense que está participando en el proceso. Ha habido presencia de expresidentes como el propio José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué significa esto de la entrega de las actas de las mesas electorales? Lo primero que hay que decir es que toda acta que procede de toda mesa tiene una vía electrónica y en paralelo tiene una vía en papel, física. Y es importante hacer hincapié en que toda acta acaba firmada por todos los representantes políticos en cada mesa, por los testigos, los fiscales, los delegados, los representantes políticos en cada mesa. Es decir, que para que un acta
tenga validez, que esté en manos del Consejo Nacional Electoral o del representante político de turno, tiene que estar firmada por todos los miembros, representantes políticos de cada partido político. Esto no es un dato menor y por lo tanto es importante también detectar o identificar que hay dos vías. La vía electrónica, pues muchas veces uno especula que ahí hay un mecanismo porque puedes alterar el software de transmisión, cosa que además es muy difícil, porque de hecho son software validados internacionalmente. Y, por ejemplo, el software que se ha aplicado históricamente en Venezuela se aplica en diferentes estados de Estados Unidos de América. O sea, digo, por aclarar esto, pues, a veces piensan que es un software made in Venezuela, hecho por venezolanos y sin ser probado por ningún organismo internacional. No, son algo que ya está muy cotejado. Pero además de eso, luego estas actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, efectivamente, pueden ser registradas y tenidas por todas las fuerzas políticas. Primero, yo creo que la queja que se está haciendo, habría que tener un poco de paciencia porque falta por escrutar el 20%. Y esto que no sé por qué en Venezuela se le tiene un criterio diferente al resto de países donde a veces el escrutinio termina 5 o 6 días más tarde. Muchas veces nos fiamos de lo que se llaman transmisión preliminares, los llamados TREP, que se dan en Paraguay o en México, y que el escrutinio real, el de verdad, no el preliminar, el que se coteja cada acta, suele terminar 3-4 días más tarde y no se genera esta zozobra a priori que siempre se genera con el caso venezolano. Falta el 20% por escrutar y lo que yo sí tengo información a día de hoy es que la oposición ya tiene en su poder más del 50% de las actas. Es más, ayer, lo que pasa es que no sé por qué estamos a veces obviando información muy relevante. Ayer, el portavoz de la oposición de Edmundo González Urrutia salió a las 11 de la noche venezolana a ratificar que tenía el 30 y pico por ciento ya de sus actas en su poder. Esta mañana me han informado, he ido preguntando un poco cómo estaba la situación allá, precisamente por muchos veedores internacionales, parece que ya tienen el 50% de las actas y yo quiero entender que claro que tendrán derecho a mirar el 100% de las actas, igual que tendrán derecho, como en todo proceso electoral, a querer contar voto por voto. Lo que pasa es que llevamos apenas horas después del cierre de los colegios e insisto, no sé, yo no conozco en detalle la legislación de Estados Unidos en términos electorales, pero creo que ha habido que esperar durante muchas semanas para tener resultados totalmente certeros y definitivos y parecería que no pasa nada y en cambio en Venezuela no han pasado ni 24 horas del cierre de colegio y repito, se está exigiendo niveles de celeridad y de eficacia en el sistema electoral que no hay en otros lugares. Yo quiero ser, por eso digo, prudente, respetuoso, cauteloso democráticamente y esperar los resultados definitivos que espero que en el día de hoy o mañana los tengamos. Yo creo que igualmente a muchos y a muchas no salga lo que salga, van a seguir diciendo lo mismo porque ya lo dijeron durante los días previos, durante las semanas previas y durante la jornada electoral. Me parecería que habría que dejar en la medida de lo posible a esos de lado y ponernos relativamente serios y exigir que sí, todas las garantías. Yo creo que es un proceso electoral que tiene todas las garantías y esperemos también lo que dicen las misiones electorales, que espero que tengan informes también más pronto que tarde. Hasta el día de ayer todos los controles y auditoría eran correctos. En el día de ayer no salió ningún tipo de irregularidad e insisto, toca tener un poquito más de paciencia a pesar de que son momentos de ansiedad, tratándose de Venezuela siempre mucho más. Alfredo Serrano, director de CELAG, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Un abrazo fuerte, Pablo, y para todas y todos. Llegamos al final, vamos a terminar con una canción de Alex Ortiz que se titula Aceptar la derrota. Hasta mañana.